¿no? Ya llevamos varios, ¿no, Julito? Sí, vamos disciplinadamente creciendo. Muy bien. Oiga, y la gente se le mide, ¿no? Cada día más la gente le llama la atención venir a hablar. Me han llamado muchos, he hablado, les presento, y oiga, me encantaría. Sí, a mí me ha pasado lo mismo. Y yo creo que es eso, un espacio para reírnos, a contar Y para pasar sabroso. y para pasar sabroso. Bueno, pero ¿vamos a pasar sabroso o no? Vamos Bueno, a entonces pasar póngalo ahí, mire, que no me dañe la mesita, don Julio, eso. A tu salud. Salud. Bueno, hoy lo voy a invitar, si usted así quiere, Decide aceptarlo. si usted decide, señor Phelps, ¿no? Si usted lo decide aceptar, hablemos de cómo el deporte unió a las familias, a los amigos, a la ciudad, a toda la comunidad, cómo el deporte fue y cómo fueron cambiando los deportes que iban uniendo a las familias, a la gente, a todo en esta época de la vida. ¿Cómo le parece el tema? Me encanta, a mí me encanta el tema, porque usted tiene toda la razón. Hoy en día vemos fútbol o fútbol. Nos transmiten 60 partidos a la semana. Sí, En esa época, por ejemplo, muy pocos partidos se transmitían. Y, por ejemplo, me acuerdo que con mi hermano veíamos fútbol alemán en el Canal 11 en diferido. Canal 11, ¿eso cómo era? Había 3 canales, el Canal 7 y el 9, que eran los de la programación normal, que después se convirtieron en RCN y Caracol, más o menos. Sí. Y el Canal 11, que era el cultural del Que hoy es gobierno. RTBC, Exacto. canal de Petro. Pero el tema más allá iba que en esa época nos encantaba el boxeo, veíamos boxeo, Boxeo, el eso era una- ciclismo, nos encantaba. Pero el ciclismo el fue más ajedrez. después, ¿no le parece? Sí, No, pero el ajedrez, eso era una locura en los años 70 iniciales, ¿o no, Julito? claro, yo fui súper hincha y mi ídolo fue Bobby Fischer. Fischer. Y, Tico, venga. A ver. y seguía los partidos y los No, repetíamos. Fischer y Spassky. No, yo era de Fischer. No, por eso, pero ese era Más. el campeonato mundial, fue Campeonato mundial. Fischer y Spassky, Boris Spassky. que era ruso contra gringo. Y a mí me dolió la muerte de Fischer hace unos años porque fue ídolo realmente. No, es que usted sí sigue mucho ese tema, Iván entierros y toda esa vaina, ¿no? Bueno, muy bien. Sí, Fischer y Spassky en los años primeros del Sí, 70, era ¿cierto? 72, 73. Eso cómo nos enterábamos, porque eso no lo televisaban, eso no lo pasaban por radio. Pero eso era periódico, noticia. Periódico Sí. y de golpe noticieros, pero presentaban el partido y uno se sentaba y lo seguía y pues jugábamos ajedrez todo el día. Peón, reina 4. Sí. Eso cambió, ¿no? A eso habrá otra Es nomenclatura, sí. Sí. Yo me quedé con esa. Confieso que fui muy mal jugador de ajedrez. Yo me defendía. ¿Sí? Teníamos unos clásicos con Carlos Ferreira en la cuadra. Ferreira debía ser berraco. Éramos buenos jugadores en la época. Y hoy en día, Poco juego. ni golosa, ¿no? Poco juego, me gusta el ajedrez. Sí. A veces por internet lo juego, pero ya no es lo que era. Pero sí ese campeonato mundial, ¿quién era el mejor del mundo? Si un gringo, un ruso, plena Sí, Guerra Fría, Tuvo fue muy interesante. una connotación política y por primera vez veíamos, por ejemplo, que el ajedrez tenía una serie de cosas también como estrellas, y Spassky entonces exigía unas cosas y micrófonos y comidas y era todo el mundo. Sí, era. Bueno, después del ajedrez, ¿qué le vino a usted? ¿Qué? Me acuerdo mucho del boxeo. Boxeo, El sí. boxeo, empezando por Mohamed Ali,
que era otro ídolo. Pero primero era Cassius Clay. Era Cassius Clay, pero nosotros no No nos tocó, alcanzamos ¿cierto? No, no. a A nosotros Cassius ya Clay. nos tocó Mohamed Ali. Cuando él reaparece después de salir de la cárcel, creo que es año 71, que pelea su primera pelea con Joe Frazier, que la pierde. Él era ídolo, y entonces empezaron a transmitir las peleas de él con Frazier, con Foreman, con todos esos. En blanco y Pero- negro. en En blanco y negro. Pero más allá de eso, empezó a surgir en Colombia, pues Pambelé, que para nosotros no había boxeo nacional. Ah, no, De no. golpe no. aparece que un negrito de Palenque es campeón mundial en una pelea en Panamá que no transmitieron, y aparecimos con un campeón mundial además que duró un poco de años y siempre ganaba por nocaut. Uy, eso era una Era- locura, Era un Pambelé. ídolo y nos reuníamos en familia a ver la pelea. Sí, es verdad. Des- Las mamás también veían, Sí. todos, niñas, Después niños. apareció Rocky Valdés Uy, ese y era sus otro. peleas con Carlos Monzón, que Carlos Monzón era invencible. Era invencible. Y Rocky Valdés le ganaba a todo el mundo, menos a Monzón. Yo creo que siempre había ahí como, no sé, yo creo que sí ganamos varias, pero perdimos muchas. Entonces Eh, era una época en que el boxeo era un deporte casi tan importante como el fútbol. Me acuerdo mucho y quizás la pelea que más recuerdo fue la de Sugar Ray Leonard, que era otro ídolo, con Tommy Hearns en el 81, que era una super pelea, y todo el mundo, cuando digo de todo el mundo, no es aquí en Colombia, sino en El mundo mundial. en general, veía esas peleas, ¿no? Sí, O sea, el boxeo en esa época era otra era cosa gran cosa. diferente a lo que es hoy en día. De acuerdo. Y después del boxeo que nos reunió, éramos a ver la pelea, inclusive con, ¿cómo es el chiquito este que mordió la ley? Tyson. Tyson. Pero eso sí fue, Más tarde, pero Mucho esa más también tarde. nos reunió. claro. Después vino aquí el Happy Lora. Ajá, Y piloto. otros muchos campeones mundiales, los Cardona, Ricardo Cardona, pero ya eran de un nivel inferior a estos que hablamos. Sí, eso El es Happy Lora fue otro tipo Happy importante. Lora, sí, de Montería. Sí. Pero fue digamos en esa época, un deporte muy importante que quizá transmitía. Estoy Más como que el mal fútbol. de... Por me comí un chicharrón. Yo creo que era el cigarrillo o la pipa. No, yo que ya no fumo pipa. Y el otro deporte que hemos hablado, el ciclismo, ¿no? Que, Ah, después vino el ciclismo. pero no digo después, yo creo que al mismo tiempo, porque yo me acuerdo de oír por radio las vueltas a Colombia que ganaba Cochise, Pachón, Zamacá, y El niño de Cucaita. después vino el niño de Cucaita que ganó 5, Rafael Antonio Niño. Rafael Antonio. Y el ídolo mío era desde el 73, me acuerdo, en el clásico POC, el rubio de Ramiriquí, No, pues usted sí es que es muy lobo. José No, Patrocinio. no. Ah, José Patrocinio. Ese estuvo en el equipo de Claro, Café de claro. Colombia. Él iba Claro. con Flores y con Flores. Herrera. Flores, unos años Flores. después. Oiga, Flores era de. Ese fue el que De se ganó. Bucaramanga. Pero no, ese se ganó el Tour de la Avenida. El Tour del Avenir. Y a Que yo no Flores, conocía que existía eso, sino cuando se lo ganó Flores. Claro, fue el primero que se lo ganó acá. Y Flores después lo mataron. ¿Ah, sí? Sí, Flores murió asesinado. Creo que en Medellín, si no estoy mal. Pero era en todos los 70 y los 80, el ciclismo fue importantísimo. Después aparecen los triunfos de Lucho Herrera. En España empieza, en Francia etapas, hasta que se gana la Vuelta Yo creo a que España. primero fue Francia y después fue la Vuelta a España. Sí, no me acuerdo, yo creo que sí. Acuérdense esa Con famosa, Parra. esa famosa etapa que ganan en 1-2 él y Fabio Parra, y él todo ensangrentado. Entonces, ¿eso dónde fue? Up Yo the no sé West. si Alde Hues o Tourmalet,
Ya no sabe uno. No, eso fue, sí, pero eso paralizaba el país. Paralizaba el país. Era de día, Era de porque día, las de boxeo eran generalmente de noche o los fines sí, de semana. totalmente de acuerdo. Y uno hacía plan para ver ciclismo. Y el ciclismo todavía, que uno transmite en el Tour de Francia. Ah, eso me encanta. Ahora además con una tecnología que no existía en esa época, que son los drones. Sí. Entonces usted ve unos paisajes Divinos, espectaculares. sí, claro. En esa época, ¿cuál dron? Era la moto. La moto y además se oía, ¿no? Ah, Sí, no, no. sí, sí, sí. Vimos mucho ciclismo. Pero también. ¿usted se acuerda cuando ganamos la etapa esa famosa de la sangre que usted acaba de Lucho Herrera caído, los dos colombianos van llegando, señores, y van llegando los escarabajos, y llegan a los escarabajos, y somos los campeones. Y transmitía, si usted se acuerda, Julio Arrastría Brica, que decía, si te he visto no me acuerdo. Si te he visto, no me acuerdo. Sí. Ese día no se trabajaba, ¿o sí? No, o se trabajaba tarde. Pero muy poco. No, se trabajaba temprano para no trabajar más. También puede ser. ¿Sí o no? Sí. Sí, era increíble lo que movía a la gente, el ciclismo y el boxeo, que hoy en día lo hace el fútbol, ¿sí? Sí. O algún triunfo en ciclismo, que ya son pocos, pero era una movilización general. La gente iba al aeropuerto a recibir a Lucho. y había caravana. Sí, era increíble. Sí, sí, es impresionante. Yo me acuerdo que se paraba la ciudad cuando ganaba. No, y Lucho Herrera fue un personaje, digamos, fuera de lo normal. Era un tipo que se llevaba por delante de los demás. Aquí en Bogotá una vez me tocó ver a Bernard Hinault. ¿Y no? Sí. Pero sí lo vio y no lo vio. ¿A quién qué? Lo vimos en Los Héroes que existían en esa época. Ah, sí, eso ya no, porque eso ahora ya es para el metro. Y salía todo el mundo a ver. Oye, ese monumento de los héroes, ¿qué lo habrán hecho? Eso lo acabaron porque eso era... Fue muy triste verlo tumbar. Sí, no, yo no estaba aquí. Pero, bueno, siga. Entonces... ¿Cómo era Bernardino? Bernardino era un tipo alto, serio, respetaba a Herrera, era el mejor ciclista del mundo, claro. O sea, antes de nuestra época, por poner época, estaba Eddy Merckx, que algunos lo consideran el mejor ciclista de la historia. No nos tocó verlo. El nuestro fue Hinault. Hinault ganó 5 Tours de Francia, o 4. Y no ganó. Y sí ganó. Y entonces el tipo venir a Colombia. No, pues eso era un clásico RCN, una de esas, ¿no? Cosa de esa. Sí. Entonces era... Y la gente iba, claro. y eso paraban, y eso era la gran manifestación, claro. Sí. Bueno, y después del ciclismo, ¿usted no le parece que viene la Selección Colombia? Eso yo creo que nos da como para un capítulo especial para hablar de la Selección Colombia. Se nos acabó el tiempo. Los mundiales y el tema del fútbol. Bueno, entonces, Julito, tenemos para rato. Sí. ¿Y entonces qué? Aquí nos le seguimos midiendo. No, se le mide. Pero seguimos invitando a los amigos. ¿Cómo hace usted para llegar acá? Yo. Sí, no, usted sí. Una persona normal, no normal, si una persona quiere venir. Nos llama a cualquiera de nosotros dos. Pero tiene que ser amigo para que tenga el teléfono. Claro. ¿Y por qué no se inscriben por la página? También puede ser. Por la página de YouTube. Primero que se suscriban. Eso. ¿Sí? Y después que nos pongan en el comentario que quieren venir. Exacto. Pero ¿cuál es la dirección? YouTube. @ se le mide con mayúscula. Se le mide todo junto. @ S mayúscula se le mide. Y en Instagram se _, le mide. Los esperamos. Salud, amigo. Los esperamos que se le midan. Se le mide.